Hola a todos, les doy la bienvenida a la tercera charla magistral de la materia Derecho Constitucional correspondiente a la unidad 2. Hoy hablaremos de las formas y los sistemas de gobierno, estructura y mecanismo del Estado. Para una mayor comprensión acerca del presente tema, tenemos que comenzar con el concepto básico de gobierno, o al menos plantearnos la pregunta: ¿qué es un gobierno? Y así podremos entender sus distintas formas y qué tan eficaces para la administración de un Estado es cada una de ellas. En sí, el gobierno es la forma en que por medio de la creación de instituciones se administra un Estado. Así forma un cuerpo y por medio de este define las políticas públicas y dirige y regula las conductas sociales. El principio de soberanía es fundamental para el concepto de gobierno, ya que bajo este principio el gobierno representado por este cuerpo administrativo ejerce un poder sobre el pueblo en todo el territorio que éste administra y solo ahí podrá ser reconocido como gobierno. Una vez que tenemos claro el concepto de gobierno y no lo entendemos como el partido político que gana unas elecciones populares, sino que comprendemos la esencia del mismo, es importante comenzar a aclarar que no todos los gobiernos son iguales, ni se manejan de la misma manera, ni administran un Estado bajo los mismos principios. Es entonces que se pueden identificar las diferentes formas de gobierno con ciertos rasgos característicos, y el más distintivo es la del rol que se les vaya a dar a cada una de las funciones, legislativa, ejecutiva y judicial, y cuál de estas estará por encima de la otra. Y es ahí cuando encontramos tres tipos de gobiernos establecidos a lo largo de la historia: el parlamentario, el presidencialista y el gobierno convencional. El sistema de gobierno parlamentarista es el que le da una mayor importancia al poder legislativo. Este tipo de gobierno nace en Inglaterra, pese a que el parlamento nace desde la época de los imperios como fueron los griegos y romanos. El parlamento en aquella época tenía funciones más consultivas. En Inglaterra nace el gobierno parlamentarista debido a que la burguesía necesitaba representación dentro del gobierno, ya que la clase burguesa estaba perdiendo relaciones y poder dentro del mismo. Es ahí cuando nace el gobierno parlamentario, dándole al Parlamento poder hasta el punto que ellos son los que establecen el camino que seguirá el gobierno para poder administrar. Así también, pese a que nace en Inglaterra, se aplicó en gran parte de Europa, siendo aplicado en países como Italia, Francia, España, Alemania, etc. Fuera de Europa, hay ciertos países que optaron por esta forma de gobierno, como fueron Israel, India y Canadá. Una característica de esta clase de gobierno es que existe un jefe de Estado y un jefe de gobierno, siendo así el jefe de Estado el monarca o presidente y el jefe de gobierno lo ejerce la persona que sea nombrada por el poder legislativo. Y si esta clase de gobierno normalmente la encontramos en las monarquías. Pero, al tener estos dos representantes, ¿habría la posibilidad de confundir sus funciones? Pues la respuesta es no, debido a que el jefe de Estado ejerce funciones de representación y protocolarias y el jefe de gobierno se hace cargo de la administración del Estado y del gobierno en sí. Por lo que en esta clase de gobierno se entiende que el poder ejecutivo está dividido en dos. Los sistemas de gobiernos presidencialistas se basan en el principio de separación de poderes, es decir, el titular de la función ejecutiva, en este caso el presidente, es totalmente independiente del resto de poderes estatales. Este sistema de gobierno nace o tuvo su primera aparición en los Estados Unidos, y esto debido a que los movimientos burgueses decidieron liberarse de la corona inglesa, justamente con la Carta de Independencia de los Estados Unidos, misma que rechaza la monarquía y al parlamento, y es ahí que nace la independencia del poder ejecutivo. Es importante determinar también la manera de elección de la persona que representará al poder ejecutivo, y esta es totalmente distinta al gobierno parlamentarista, ya que la monarquía la representa el rey o reina y el siguiente rey es escogido por sucesión, mientras que en el jefe de gobierno es escogido por los miembros del parlamento. Por el contrario, en el sistema de gobierno presidencialista se escoge a su representante por votación popular. El presidente conformará un gabinete, que aquí en Ecuador es conocido como los ministerios, mismos que lo ayudará en las actividades de administración del Estado, que éste determine. En este tipo de gobierno, el poder legislativo, muy aparte de ser el que crea la normativa del Estado, es también un fiscalizador del poder ejecutivo,
ya que éste puede solicitar rendición de cuentas de lo actuado durante su periodo, pudiendo tener como consecuencias la desintegración total o parcial del Ejecutivo, siempre y cuando esté justificado según la normativa vigente. El sistema de gobierno convencional o dictatorial nace en 1792 en Francia. Nace gracias a la abolición de la monarquía y posterior a esto se creó un órgano integrado o denominado directorio. Este sistema es muy conocido por su aplicación en Suiza, pese a que fue heredado de Francia. El mismo se compone por un poder ejecutivo, que se lo denomina Consejo Federal, y un sistema legislativo que se le denomina Parlamento Federal. En este sistema, el Parlamento Federal es el órgano supremo de poder estatal. Este tiene atribuciones que en otros sistemas de gobierno se le otorgarían a otros poderes, y el Poder Ejecutivo reposa sobre el Consejo Federal, siendo esta la máxima autoridad de gobierno. El Consejo Federal se conforma por 7 miembros que designa el Parlamento. Hay que enfatizar que, como el sistema de gobierno antes mencionado, el Consejo Federal, que es el Poder Ejecutivo, es supervisado por el Parlamento Federal, siendo este el Poder Legislativo. Pese a esto, en este tipo de sistemas no se ha establecido en la normativa la responsabilidad política por parte del Consejo Federal, porque el mismo no tiene la obligación de presentar un plan de gobierno. Una vez detallado y explicado las distintas formas de gobierno, trataremos el siguiente tema, que es la estructura del Estado y sus mecanismos. La definición de Estado tiene un sinnúmero de variantes dependiendo desde la perspectiva que se quiera dar a esta definición. Pueden ser económicas, políticas, judiciales o sociológicas. En este caso, estableceré la definición de Estado desde la perspectiva jurídica, y este se podría apreciar como la organización política de una sociedad en un territorio determinado con un fin en específico, el cual es alcanzar el bien común o un interés público para sus ciudadanos. El Estado como tal también puede usarse en dos sentidos distintos. El primero como un sujeto, dándole personería jurídica, o como un ordenamiento que se entendería cuando la sociedad se organiza jurídicamente y ejerce un poder soberano. Ahora hablaremos de los elementos del Estado, los cuales son 3: población, territorio y gobierno, los mismos que vamos a ir analizando a continuación. Población. Los hombres que pertenecen a un Estado forman en su totalidad la población del mismo, pero tienen una doble función. Por un lado, es un elemento de la función estatista desde un aspecto subjetivo. Desde un aspecto objetivo, es el pueblo objeto de la actividad del Estado. Rousseau asigna a todo individuo una doble cualidad: la de ser citoyen, es decir, ciudadano activo que participa en la formación de la voluntad común, y la de ser sujet, esto es, un sometido a aquella voluntad. En términos generales, la población de un Estado se encuentra conformada por seres humanos que viven y desarrollan sus actividades en un territorio delimitado. Estos conceptos, aterrizados a nuestra realidad, se refieren a que la población se la contempla desde el aspecto jurídico como integrante del Estado y parte fundamental de este. Nuestra Constitución señala en el artículo 6 lo siguiente: todos los ecuatorianos y las ecuatorianas son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico-político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución ni por la adquisición de otra nacionalidad. Territorio. Se define como la tierra sobre la que se levanta la comunidad de Estado. Considerada desde su aspecto jurídico, significa el espacio en el que el poder del Estado puede desenvolver su actividad específica, o sea, la del poder público. En este sentido jurídico, la tierra se denomina territorio. Su significado puede ser positivo o negativo, refiriéndose a negativo a que ningún poder extraño puede ejercer su autoridad sin consentimiento del Estado. Positivo a que todas las personas que viven en dicho territorio se sujetan al poder estatal. Se entiende que el territorio junto con la población son los elementos materiales más comunes al definir al Estado. Se lo entiende como la porción de tierra donde se encuentra asentado el gobierno y donde la población desarrolla sus actividades. Es necesario la existencia de un orden normativo que regule
la convivencia de las personas que integran al Estado y de las autoridades que ejercen los actos para los que fueron elegidos o designados. En nuestra Constitución de la República del Ecuador, este elemento se encuentra en el artículo 4 y se lo define como lo siguiente. Artículo 4. El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión. La capital del Ecuador es Quito. El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártida. Ahora definimos lo que es gobierno o poder. El diccionario de política define este elemento como el conjunto de personas que ejercen el poder político, o sea, que determinan la orientación política de cierta sociedad. El poder es el elemento político del Estado, ya que un pueblo necesita de una guía que los oriente para la realización de actividades comunes en beneficio de todos los que están siendo gobernados. El gobierno es el elemento formal, que plasmado en la práctica son instituciones las cuales están dirigidas por autoridades, las mismas que coordinan acciones de los individuos y de grupos sociales que integran la sociedad, los cuales están obligados a actuar conforme a determinados lineamientos y ciertas restricciones. Como por ejemplo, en la actualidad, el Estado ecuatoriano está conformado por 5 funciones del Estado: función ejecutiva, la función legislativa, la judicial, la electoral y la función de transparencia y control social, las mismas que se encuentran determinadas y reguladas en la Constitución de la República del Ecuador. Ahora vamos a determinar cuál es el fin del Estado. Una vez establecidos los elementos del Estado y definido cada uno de ellos, es preciso determinar cuál es el fin de este Estado. Son las metas que el Estado se propone alcanzar y que llevan al desarrollo tanto económico como social de su población. El Estado debe planificarlas con el fin que los objetivos que plantea alcanzar se cumplan fehacientemente. Para cumplir con estas metas se constituyen órganos para llevar a cabo las principales funciones, como gobierno y administración, impartición de justicia y la elaboración de leyes y normas que regularán las relaciones entre el Estado y sus gobernados. George Jelinek señala en su obra Teoría del Estado cuáles son los fines del mismo. Primero, el bienestar del individuo y de la colectividad manteniendo y protegiendo su existencia. Segundo, asegura la igualdad, la seguridad y el mantenimiento de la vida del derecho. Tercero, darle a la comunidad condiciones exteriores favorables bajo las cuales pueden desenvolverse algunas actividades vitales que no están, ni pueden estar bajo la influencia directa del Estado, como las artes, la moralidad, la ciencia y el sentimiento religioso. Cuarto, conservar, ordenar y fomentar las manifestaciones sistemáticas de la vida solidaria de los hombres. Quinto, la defensa del territorio contra los posibles ataques externos, propendiendo al mismo tiempo por el prestigio internacional y, por último, asegurar los servicios públicos. Nuestra Constitución determina cuáles son los fines del Estado en el artículo 3, el cual determina lo siguiente. Son deberes primordiales del Estado. Primero, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. En particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Segundo, garantizar y defender la soberanía nacional. Tercero, fortalecer la unidad nacional en la diversidad. Cuarta, garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. 6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio mediante el fortalecimiento del proceso y de autonomías y descentralización. 7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.
En esta charla magistral hemos podido definir al gobierno como el conjunto de personas que ejercen el poder político, es decir, los que determinan la orientación política de cierta sociedad. Asimismo, se ha determinado que en la actualidad el Estado ecuatoriano está conformado por 5 funciones del Estado: función ejecutiva, función legislativa, judicial, electoral y la función de transparencia y control social, las mismas que se encuentran determinadas y reguladas en la Constitución de la República del Ecuador. Hemos podido establecer que los elementos del Estado son 3: la población, el territorio y el gobierno, definiendo y aterrizando estos conceptos a nuestra Constitución. A su vez hemos dicho que el fin que persigue el Estado son las metas que éste se propone alcanzar y que llevan al desarrollo tanto económico como social de su población, y que en nuestra Constitución se encuentran consagrados en el artículo 3 de la misma. Con esto damos terminada la charla magistral. Muchas gracias y hasta pronto. Hola a todos, les doy la bienvenida a la segunda charla magistral de la materia Derecho Constitucional, correspondiente a la unidad 2 de esta materia. El tema del que hablaremos el día de hoy es acerca de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, del derecho de participación, derecho de libertad y derecho de protección establecidos en nuestra Constitución. Debido a lo extenso del tema, nos centraremos en las características principales de estos derechos en la actual Constitución del Ecuador. Empezaremos por los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Lamentablemente, durante siglos, las comunidades, pueblos y nacionalidades han sido históricamente discriminados y excluidos. Sin embargo de aquello, en las últimas décadas, algunos países andinos han realizado transiciones políticas que han tenido como consecuencia cambios normativos y sociales. Países como Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia y en el caso de Ecuador, con las constituciones del año 1998 y 2008. La Constitución del año 1998 fue la primera normativa en definir al Ecuador como un Estado pluricultural y multiétnico, aceptando la existencia de diferentes culturas, garantizando derechos específicos y especiales a los pueblos indígenas y afroecuatorianos, y le reconoció funciones jurisdiccionales a las autoridades de los pueblos indígenas, siempre y cuando no vayan en contra a lo determinado en la Constitución. Los derechos humanos, la ley y el orden público. La Constitución ecuatoriana, la misma que fue promulgada el 20 de octubre del 2008, es considerada como una de las constituciones más progresistas en materia del pluralismo jurídico, reconociendo inclusive desde el preámbulo de la misma las raíces milenarias de nuestros distintos pueblos. Esta Constitución le otorgó una mayor cantidad de derechos a las comunidades indígenas y a los afroecuatorianos. Mantuvo y fortaleció los derechos que tenían establecidos, los cuales podemos resumir de la siguiente manera. La participación en las decisiones del Estado, determinado en el artículo 57, numeral 16. Derecho a la integridad de su territorio, determinado en el numeral 5 del mismo artículo. Consulta previa, libre e informada, determinada en el numeral 7 del mismo artículo. Administración de justicia, determinado en el artículo 171. Protección de los conocimientos colectivos, libre determinación, autodeterminación y autonomía. El derecho al territorio y tierras, determinado en el numeral 6 del artículo 57, derecho a la diversidad biológica y entorno natural, determinado en el numeral 8 del mismo artículo. Cabe precisar que la Constitución ecuatoriana del 2008 fortalece e incorpora nuevos derechos especiales a favor de los pueblos indígenas y afros en su artículo 57. Reitera la pluralidad jurídica, reconociendo funciones jurisdiccionales a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial, siempre que estos no sean contrarios a la Constitución y los derechos humanos, e incorpora como novedad la institución del control de constitucionalidad de las decisiones jurisdiccionales indígenas determinado en el artículo 171. Ahora bien, vamos a pasar a establecer cuáles son los derechos de participación. Los mismos se encuentran tipificados desde el artículo 61 al 65 de la Constitución. La Constitución del Ecuador, en su artículo 61, consagra los derechos de participación que de forma tradicional han sido conocidos como los derechos políticos, entre los que están elegir y ser elegido, como lo determina el numeral 1, poder presentar proyectos de ley, fiscalizar los actos del poder público, ser consultado, participar en los asuntos de interés público, entre otros.
Hay que enfatizar que dentro de estos derechos de participación se establecen como formas de ejercicio directo de la democracia la consulta y la revocatoria del mandato, existiendo dentro de la Constitución normativas que regulan las formas concretas del ejercicio del derecho a participar. Si bien la Constitución consagra un capítulo quinto y se refiere específicamente a los derechos de participación, no debemos dejar de tener en consideración que el texto constitucional debe ser analizado en su conjunto. Por lo tanto, este capítulo es concordante con el artículo 95 y vide. El artículo 95 de la Constitución establece que la participación de los ciudadanos es un derecho que puede ser accionado en todos los asuntos de interés público, no solo a través de la democracia representativa, sino también por la democracia directa o comunitaria. De esta forma se garantiza que los ciudadanos participen y sean protagonistas en la toma de medidas, planificación y gestión de los asuntos públicos. Debemos tener en consideración que el artículo 1 de la Constitución determina que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, garantizando desde este primer artículo a la democracia como rasgo fundamental del Estado, en la cual se basa la organización del poder y de la participación de los ciudadanos ecuatorianos. Ahora bien, pasaremos a hablar acerca de los derechos de libertad. Los derechos de libertad se encuentran consagrados de forma amplia en el capítulo 6 del título 2 de la Constitución. Estos son desde el artículo 66 al artículo 70. Dentro de este apartado se encuentra el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho a la libertad personal, el derecho a la persona a la integridad personal, el derecho a la igualdad, el derecho a la asociación, el derecho a la inviolabilidad de la vida, entre otros. Derechos que tienen como prioridad garantizar que no exista pena de muerte, exigiendo que se respete la vida, el derecho que todos los ecuatorianos tenemos a tener una vida digna y a tener nuestra integridad personal, el derecho a no ser discriminados en ningún caso. Aseguran el derecho que tenemos a desarrollarnos libremente y a opinar y expresar nuestro pensamiento de forma libre y en todas las formas y manifestaciones. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas, el derecho a ser libres, entre otros. La Corte Constitucional en sus sentencias ha establecido que existen limitantes a este derecho de libertad, que es la prohibición de salida del país, determinado en el numeral 14 del artículo 66 de la Constitución, y ha argumentado que se constituye en una limitación legítima cuando es necesaria la comparecencia de una persona a un proceso de naturaleza penal o para asegurar el cumplimiento de la pena. También se ha pronunciado respecto a la privación de la libertad y ha establecido que la Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 7 principios y reglas que determinan cuándo una privación de libertad es legítima, y estos principios son de obligatorio cumplimiento para los Estados parte con la finalidad de salvaguardar los derechos de los ciudadanos al momento de ser privados de la libertad, sobre todo al momento de su detención. Habiendo determinado cuáles son estos derechos de libertad a breves rasgos, entraremos a hablar acerca de los derechos de protección. Los mismos se encuentran consagrados desde el artículo 75 al 82 de la Constitución. En el capítulo 8 del título 2, dentro de los derechos de protección, encontramos al derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la doble instancia, el derecho a la motivación, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la reparación integral. El derecho al debido proceso es el que se encuentra específicamente determinado en el artículo 76 de la Constitución, y este es un derecho primordial que tienen las partes que se encuentran dentro de un proceso, ya sea judicial o administrativo, el cual establece garantías básicas que deben ser cumplidas con la finalidad de que el proceso sea un medio para la realización de la justicia. Así lo determina el artículo 169 de la Constitución. El derecho al debido proceso garantiza a todos los ciudadanos que no se vean privados de poder tutelar sus derechos constitucionales y que los pronunciamientos que se dicten en un proceso administrativo o judicial sean dentro de un proceso legal, fundado y argumentado el cumplimiento de las normas establecidas en la Constitución. Este
derecho se encuentra tipificado en el ámbito internacional a partir del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En nuestra Constitución se encuentra expresamente establecido cuáles son estas garantías en el artículo 76. Se puede establecer que el derecho al debido proceso se vincula a otros derechos. Es así que al exigir el respeto de un conjunto de principios procesales a efecto de que su derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial imparcial, efectiva y expedita sea desarrollado y tramitado de conformidad con las garantías establecidas en la Constitución. Por lo tanto, debe destacarse que en cada caso concreto corresponde a los operadores jurídicos examinar el contenido del derecho cuya violación se acusa y comparar si la actuación judicial se ajusta o no a tales contenidos. Definiremos el derecho a la defensa. La Corte Constitucional ha señalado que a este derecho se lo define como el valor elemental en el cual se sustenta el debido proceso, pues constituye una de las más importantes garantías básicas. Es decir, se trata del principio jurídico constitucional, procesal o sustantivo, mediante el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas para asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, además de la oportunidad para ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. En consecuencia, se puede sintetizar que el derecho a la defensa actúa dentro del proceso de forma conjunta con las demás garantías, que adicionalmente se trata de la garantía que torna operativa todas las demás. Por ello, este derecho no puede ser puesto en el mismo plano que las otras garantías procesales, sino que su inviolabilidad es la garantía crucial con la que cuenta el ciudadano, porque es la única que permite que las demás garantías tengan vigencia concreta dentro de cualquier tipo de proceso. Es así que si el derecho a la defensa no es cumplido debidamente, puede acarrear nulidades procesales. Desde los literales A al M del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución se encuentran determinados cuáles son estos derechos a las defensas, entre los cuales encontramos que nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, que las personas deben contar con el tiempo y con medios adecuados para la preparación de su defensa, que todos debemos ser escuchados en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, entre otros, establecidos en la normativa previamente citadas. Ahora pasaremos a definir el derecho a la doble instancia. Este derecho es el establecido en el literal M del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución, el mismo que determina que dentro de los derechos a la defensa se encuentra el de recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. El mismo tiene la finalidad de permitir a las partes impugnar los fallos emitidos por las autoridades públicas o judiciales para que, si es así y amerita el caso, estos las enmienden o rectifiquen conforme a la normativa aplicable. Otro de los derechos de protección es el derecho de motivación. Este derecho establece la obligación a que todos los actos de los poderes públicos se encuentren debidamente motivados. Esto es, anunciando las normas o principios jurídicos en que se funda y explicando la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. La consecuencia de la falta de motivación es la nulidad de la resolución o el fallo. Este derecho se encuentra consagrado en el literal L del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución. Como conclusiones, dentro de esta charla magistral hemos podido, de forma sucinta, establecer las definiciones y características principales de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, los derechos de participación, los derechos de libertad y los derechos de protección, determinando que los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades son los consagrados en el capítulo 4 desde el artículo 56 al 60 y el artículo 171 de la Constitución. Que la Constitución del año 2008 del Ecuador es considerada como una de las constituciones más progresistas en materia del pluralismo jurídico y que inclusive nuestra Constitución le otorga a estas comunidades funciones jurisdiccionales a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, siempre que no sean contrarios a la Constitución y los derechos humanos. Respecto a los derechos de participación, se ha establecido que los mismos se encuentran tipificados desde el artículo 61 al 65 de la Constitución, dentro de los que se encuentran los derechos políticos, entre los que están elegir y ser elegidos, como lo determina el numeral 1,
poder presentar proyectos de ley, fiscalizar los actos del poder público, ser consultados, participar en los asuntos de interés público y dentro de estos derechos de participación se establecen como formas de ejercicio directo de la democracia, la consulta y la revocatoria del mandato, existiendo dentro de la Constitución normativas que regulan las formas concretas del ejercicio del derecho a participar. Además, hemos definido los derechos de libertad que se encuentran consagrados de forma amplia en el capítulo sexto del título segundo de la Constitución. Estos son desde el artículo 66 al 70. Dentro de este apartado se encuentra el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal, el derecho a la igualdad, el derecho a la asociación, el derecho a la inviolabilidad de la vida, entre otros. Hemos a su vez definido cuáles son los derechos de protección, los mismos que se encuentran consagrados desde el artículo 75 al 82 de la Constitución en el capítulo octavo del título segundo, dentro de los cuales encontramos el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la doble instancia, el derecho a la motivación, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la reparación integral. Muchas gracias. Cabe recalcar que estos derechos son de obligatorio conocimiento para los alumnos de Derecho, debido a que son las garantías básicas que tenemos todos los ciudadanos ecuatorianos y son de obligatorio cumplimiento. Hasta la próxima.